there came a sound from heaven. Bienvenidos al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swagger junto a John Rosenstern, Josh Rosenstern. Y lo dije bien el día de hoy, Josh. Estoy muy orgulloso de mí mismo. Gracias. Muy orgulloso. Creo que aquí las cosas están mejorando y yo estoy bien. Bueno, sí, señor. Aquí enseguida de mí está el Flash de Montana. Bueno, buen anuncio. Doctor Watts y hermano Larson también, Joseph. Ayer Sí. Él me halagó a mí y me insultó a fue usted. culpa tuya, por supuesto. Bueno, esa es la compañía que mantiene. Sí, pero una vez más, sigamos adelante con el Bibliatón. Les mencioné apenas hace unos cuantos días que probablemente tuvimos unos 200 o 300,000 Biblias imprimidas, pero no, estoy equivocado. Son unos Sí. cuantos, bueno, estamos a un poco menos de 1,000,000 de lo que se está imprimiendo en este momento y le doy gracias a Dios de que hay tanto deseo por ellas. Le doy muchas gracias a Dios y espero que sea de bendición para el pueblo que lo reciba. Y gracias a ustedes por hacer posible. Sin ustedes no pudiéramos hacerlo. Y bueno, yo creo esto. Yo creo que mientras que la palabra de Dios sea la exportación más grande de Estados Unidos, que la bota de soldados extranjeros jamás caminarán por esta tierra. Escuché a Martin Bontaine decir eso y yo creo que es correcto. Mientras que la palabra de Dios sea la exportación más grande de esta nación, la bota extranjera de soldados foráneos jamás entrarán a la nación de los Estados Unidos. Así de importante es la palabra de Dios y gracias a Dios por el privilegio. Es un privilegio poder hacer lo que estamos haciendo. Y quiero que ustedes le den gracias a Dios de que tienen una parte en esto, sin importar cuán grande o pequeña sea. Una vez más, yo quiero mencionarles que tenemos o hemos comenzado una reunión de oración mundial. Nos reunimos cada sábado en la mañana a las 9 de la mañana, ¿verdad? Sí, correcto. Cada sábado a las 9 a.m. Oramos una hora, pero pueden orar todo lo que quieran ustedes, mientras ustedes puedan con nosotros. Y el sábado en la tarde a las 6 p.m., de 6 a 7 una vez más. Y como les dije, pueden reunirse con nosotros cuando puedan y quieran, pero yo les animo a todos los que sean posible que se unan a nosotros. Si ha llegado a existir ese tiempo en el que las naciones del mundo necesitan oración, es hoy. Si ha llegado a existir el momento en el que la iglesia necesita oración, es ahora. Si ha llegado a existir ese tiempo en el que las almas perdidas necesitan oración, es ahora. Así que yo les pido que nos acompañen y pido que esto sea algo que se pueda hacer en el nombre de Jesús. Bueno, ¿hay campañas, hermanos, o no? Sí, señor. El 25 al 27 de febrero, al final de este mes, voy a ir a Palestine, Texas. Voy a estar con el pastor Clint y Leslie Bass por varios servicios. Mis servicios van a ser el sábado a las 6:30 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Joseph va a estar ahí casi el mismo tiempo, el mismo día, el viernes a las 6:30 de la tarde, el 25, y el sábado en la mañana a las 10:30 de la mañana. Servicios completos, los 4 servicios. Entonces puede venir a estar con nosotros este fin de semana. Nos gustaría verlos en Palestine, Texas, el 25 al 27 de febrero. Sí, señor. Muy bien, doctor Watts, ¿hay algo en su agenda? Es temprano, tal vez no tienen el anuncio. El 13 de marzo voy a estar en Cross Point Church en Abbeville, Louisiana. El pastor Kenny Fleming es un ex estudiante del Instituto Bíblico y él
Es el que está enviando las Biblias a Pakistán, tiene el ministerio a Pakistán. El pastor Kenny ha estado en Generación de la Cruz varias veces. Voy a predicar en su iglesia el marzo 13. Sí, señor. Una semana anterior a la que dijo mi papá, yo voy a estar en Saraland, Alabama, en el área de Mobile, y voy a estar en Harvest Church of God con los hermanos Caraways que nos invitaron, y voy a estar allá el viernes y el sábado a las 7 p.m. No quieren perdérselo. El hijo del Flash de Montana. el, el verdadero. El auténtico y verdadero, sí. Pero venga, por favor, acompáñenos. Wow. Joseph, bien dicho, muy bien dicho. Es un honor. Es un honor. ¿Escuchaste eso? Sí, sí, lo Sí, escuché. bueno. Y John, ¿vas a dejar al muchacho encargado? No tenemos nada que anunciar. Yo creo que lo hicieron mejor ellos. Nos da miedo, dice. Bueno, pues. Bueno, muy bien. Y vamos a continuar con la segunda estrofa la página 401. John, por favor. Dios ha escogido lo necio del mundo, escogido para avergonzar a los sabios. La predicación de la cruz confunde al sabio porque resulta en vidas cambiadas. Nada se puede hacer de lo que el hombre tiene. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. La cruz es vista como debilidad, pero efectúa gran fuerza y poder. Y con respecto a aquellos que aceptan la obra terminada de Cristo, ¿qué es la obra terminada o consumada de Cristo? Bueno, es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Respondió a toda pregunta, resolvió todo problema, trató con toda debilidad, limpió, y este es el criterio, limpió de todo pecado, por lo menos de aquellos que crean. Y nada más puede hacer algo similar. Cuando usted ve a una persona que su vida ha cambiado radical y maravillosamente, nada más lo puede hacer. El hombre ha tratado de hacerlo por un lado. Estoy estudiando en este momento la ciudad de antaño de Tiro, y estuvimos ahí hace tiempo y caminamos entre las ruinas de la ciudad junto a la costa de la ciudad que era la ciudad más rica del mundo de aquel entonces, las riquezas del mundo de aquel entonces. Finalmente fue destruida por Nabucodonosor, destruida por Alejandro Magno. Y bueno, tomó 13 años que Nabucodonosor pudiera traer a sus rodillas a Tiro. 13 años, piensen en lo que les estoy diciendo. Tan poderoso como fue ese ejército babilónico, le tomó 13 años traer a un alto la ciudad de Tiro. Y la razón por qué el Espíritu Santo puso un gran énfasis en todo esto es porque este es el esfuerzo del hombre de poder producir la bendición del huerto del Edén sin el árbol de la vida que es Jesucristo. Fue la respuesta al mundo, al camino de Dios. La nueva respuesta sería el levantamiento de Babilonia otra vez y sería destruido como en las últimas frases del libro de Apocalipsis nos dice. El hombre trata de crear un cielo sin Cristo y eso no se puede hacer. El hombre trata de construir riquezas y si lo hace todo siempre busca destruirle porque no tiene a Cristo, no tiene al Señor. Así que la obra terminada por Cristo en la cruz del Calvario fue eso que contestó toda pregunta que el hombre tenía, que le puede dar al hombre la habilidad de volver a empezar. Estas semanas el Señor ha sido inundado de resoluciones del nuevo año, una decisión de hacer esto, aquello y lo demás. Eh, nunca funciona, nunca funciona, nunca funciona. Pero usted puede empezar de nuevo con Jesucristo. Su vida puede comenzar otra vez con Jesucristo.
Su mundo puede tener un nuevo comienzo con Jesucristo, pero solamente con Jesucristo, solamente con Jesucristo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Es Dios obrando en aquellas cosas que traen cosas maravillosas. Lo voy a leer una vez más. Dios obra en lo despreciable y lo bajo de la cual resulta en milagros. Eso es maravilloso. Solamente Jesucristo puede traer cosas milagrosas de lo bajo y de lo despreciable. Yo puedo ver a un mendigo que está en un camino en Jericó. Él había orado incensablemente, Señor, permítame de alguna manera poder llegar a Jesús. Él era ciego, a nadie le interesaba su vida. La implicación en esa historia es que su familia había sido rica, por eso se dice que era el hijo de un hombre muy rico, pero que habían perdido su camino. Y este hombre ahora está ciego, aparte de pobre, está mendigando por un poco de dinero para poder sobrevivir. Él ora, Señor, permite que Jesús pase por aquí, porque Jesús nunca había ido a Jericó. Esto era días, realmente horas antes de la crucifixión. Nunca había ido a Jericó. Y, pero hoy, mientras él llega a Jericó, las multitudes están allí presentes y querían verlo, querían vivir lo que él tenía por ofrecer, que era lo que debían de haber hecho. Y, y sucede que este hombre que era pequeño ve a Jesús que viene de camino, él se sube en el árbol para ver a Jesús. Y Bartimeo hace la pregunta, ¿quién es? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque él escuchó la conmoción, escuchó el rumor, pero no podía él identificar quién era o qué estaba sucediendo y le dijeron, era Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Puedo ver yo la alegría que pasó por la mente de Bartimeo en su cuerpo físico. ¿Y quieres decir que es Jesús de Nazaret? Sí, es Jesús de Nazaret. ¿Y él es el hombre que puede resucitar a los muertos y sanar a los ciegos? Sí, ese es él. Y empezó a clamar, oh, hijo de David. El sacerdote no Ajá. sabía qué decir, pero él sí sabía qué decir. Amén. Jesús, oh hijo de David. Y le dijeron, cállate, mendigo, cállate, cállate, estás haciendo molestia. Pero él los ignoró y clamó más fuerte, Jesús, hijo de David, y Jesús se detuvo. Note esto, que él se detuvo por un mendigo que estaba y él iba en camino a redimir a la humanidad. Él se detuvo, él se detiene por usted también. Oh, si usted le permite a él que tenga control en su vida, él se detendrá por usted y le dará lo que usted desea. Eso por lo que usted ha pedido en su alma, lo que usted ha querido toda su vida. Jesús, hijo de David. Y Jesús se detuvo. Gloria a nuestro Dios. Nada le detendrá. Como una alma que está honestamente clamando y suplicando por misericordia y gracia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y Él está listo para detenerse ahora mismo por usted. Quiero que me escuche. Él está listo para detenerse por usted. Él le ama. Tal vez usted no le ama, pero Él sí le ama a usted. Y si le da la oportunidad en su vida, Él cambiará su vida y hará de su vida lo que debe de ser. Y yo voy a orar ahora mismo. Siento la presencia de Dios. Y los hermanos aquí orarán con usted y yo quiero que usted lo diga en voz alta y créalo con todo su corazón porque este es su día, este es su momento. Ahora oremos. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los yo vengo a cielos, ti vengo a ti en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Pido pecados, perdón por mis pecados, la vida que he la llevado, vida que he llevado, las cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia.
con mi boca con mi boca yo confieso al confieso Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi corazón En mi yo corazón creo yo creo que Dios le resucitó que Dios le de entre los resucitó de muertos entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este momento En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como alma el Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su De palabra, acuerdo a su palabra, ahora mismo ahora mismo soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy soy perdonado, perdonado. yo soy salvo. Yo soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios. Gloria. Y Aleluya. la historia nos dice que cuando Jesús abrió sus ojos, Bartimeo, así como está abriendo los suyos, si usted lo permite, él fue a Jerusalén con Jesús y dice que fue usado por el Señor en la iglesia primitiva como una de las columnas de la iglesia primitiva y yo maravillado. Tal vez le van a preguntar, él va a decir, yo soy Bartimeo. Tú eres aquel que se subió en el árbol, aquel que al que Jesús le abrió los ojos. Sí, soy yo. ¿Y realmente eres tú? Sí, él realmente lo hizo. Soy yo. ¿Cuánto tiempo estuviste ciego? No sé cuál es la cantidad del tiempo, pero la situación es que ya no es ciego. Él ya no es ciego, alabado Gloria a Dios. Dios. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Probablemente, sin lugar a dudas, ese es uno de los milagros más notables en toda la palabra de Dios. No es que Jesús hizo otras cosas que fueron mayores o menos, no, no es la idea. La idea es que Bartimeo le dijeron que se callase. Y él está gritando y él clamó todavía más fuerte. Alabado Dios, así es. Sí, No hay nada como lo que el Señor puede hacer. No es un secreto lo que Dios puede hacer. Lo que ha hecho por otros, no puede hacer por usted. Con los brazos abiertos le perdonará. No es un secreto lo que Dios puede hacer. Los tiempos están dando la noticia. Pasa otro día, alguien cayó. Esa persona fue usted. Tal vez ha pensado y ha rogado para que el Señor renueve su fuerza, pero no se desaliente, que todavía hay lugar para usted. amén, No es un aleluya. secreto lo que Dios puede hacer. Lo que ha hecho por otros hará por usted. Con los brazos abiertos le perdonará. No es un secreto lo que Dios puede hacer. Stuart Hamblin escribió esa alabanza. Él dijo cuando le preguntaron, le tomó unos 5 minutos. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, no toma tiempo, no toma mucho tiempo en absoluto. Bueno, John, Sí, Señor. vamos a empezar de Así lo nuevo otra queremos, vez. hermano. Estamos empezando bien. Yo creo que estás leyendo ese texto muy bien, Bueno, ¿eh? es la presencia del Señor lo que hace la diferencia. Alabado Dios, así es. Amén, Adelante. sí. Y lo que no para traer las cosas que son. Estoy tratando de encontrar mi lugar. ¿Dónde estás? En la mitad del tercer párrafo. En el párrafo, en el centro. Oh, creo que lo encontré, John. Léelo Bueno, otra a ver. vez. Bueno, muy bien. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Dios obra en lo despreciable y lo bajo, lo que procura cosas milagrosas. Y lo que no es para deshacer lo que es. Dios puede usar eso, lo que no es nada en sí, pero con Él todas las cosas son posibles. Aleluya. Quiero reiterar eso otra vez, con Él todas las cosas son posibles. Alabado Dios. Aleluya. Solamente creer, si puedes creer, todas las cosas son posibles. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Saben, es un pensamiento hermoso y no estoy tratando de ser gracioso, pero Bartimeo prueba que los vagabundos no pueden escoger, porque cuando Cristo le dijo,
¿Qué quieres Así que yo es. haga o quieres que te Señor, haga? que yo reciba la vista. Así que el vagabundo sí escogió lo que quería y Jesucristo se lo dio. Todo ese proceso de lo que Cristo puede hacer en una vida y cómo puede cambiar y cómo puede interactuar. El título de ese mensaje, los que ruegan no Sí, pueden estar escogiendo. sí pueden escoger. Exactamente. ¿Qué no es eso lo que todos nosotros somos? Pero al mismo tiempo la voluntad de salvar del Señor, esa Bueno, voluntad del Señor, Él escucha y proveyó para nosotros lo que no ganamos, merecemos, pero Él puede. Eso es lo que me recuerda a mí, lo que acabamos de leer. Él es todo y todo es posible. quiero mostrarte algo de lo que estás diciendo. John, vamos a leer el próximo párrafo, por favor. Para que ninguna carne Esfuerzo humano. y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Si no fuese así, tú y yo no estuviésemos aquí el día de hoy. Así Pero es. Dios ha escogido lo despreciable y lo bajo. ¿Qué no es interesante cómo Dios siempre parece reprender a ese ídolo de la sabiduría humana o ese ídolo de la fortaleza humana o de quién nosotros pensamos que es digno de hacer algo y quién no es digno de hacer algo? Así es. En este pasaje, Pablo en Primera de Corintios, él no está diciéndole a ellos que sean personas estudiadas o personas educadas, no, él está diciendo que estas cosas no van a dirigirlos a la salvación, esto no los va a dirigir a la victoria cuando ustedes tienen toda esa educación, sabiduría y conocimiento, pero no tienen la sabiduría espiritual, no les dará la victoria que necesitan y lo débil confunde a lo poderoso y lo vil es a quien Dios ha escogido, la gente que nosotros descartamos, la gente que pensamos que no sirve, que han cometido demasiados errores, que nunca van a ser usados o que Dios no los puede usar, que no vienen de la familia adecuada o que no vienen de un lugar correcto y que no pueden hacer nada para Dios. Si él cede a Dios, si esa persona cede a Dios, aun si todo el mundo lo ha descartado. Me encanta este pasaje porque la sabiduría, la fuerza y fortaleza o cualquier cosa que sea, no es lo que Dios ve. Dios está viendo el corazón de la persona y a una persona rendida completamente a su voluntad, predicando el mensaje de la cruz, predicando aquellas cosas, lo que realmente va a cambiar el corazón de una persona. No, miren, yo lo vemos todo el tiempo en el mundo y pensamos que somos tan inteligentes, pensamos que somos tan educados y que ya tenemos todo averiguado y aquí Pablo está hablando de utilizar lo vil del mundo y lo débil para confundir a los poderosos y los sabios. ¿Por qué? ¿Por qué, Dave? Es que es tan difícil para, para que el hombre eh, a- atraviese las riquezas, la educación, una cantidad de cosas que está en esa categoría. Es difícil dejar eso atrás y admitir que soy un pecador, Sí, admitir que voy a morir perdido hasta que yo acepte a Cristo como Salvador. sí, tenía un buen amigo que vivía en una parte muy lujosa de Denver, Colorado, comenzó una iglesia que no tenía ninguna iglesia evangélica en esa área y no, bueno, era una área muy lujosa, se estaba reuniendo con gente, estaba testificando y todos decían, yo no necesito esto, yo soy rico, yo tengo dinero, no necesito a este Jesús, ya tengo todo listo, pero no, no lo tenían listo. Muchos de ellos estaban miserables y muchos deprimidos y muchos estaban en todo tipo de medicamento. Todos, Sí, todos, sí, casi, bueno, en su gran mayoría, así es como las cosas son, a menos a de menos que que conocían conocieran al al Señor, Señor, sí. ¿no? En mi, en mi trabajo pasado yo trabajaba como pastor. Si no hubiera sido pastor, hubiera podido estar en mi trabajo más y hacer mucho más dinero, pero la gente en mi industria que estaba tan conducida a hacer diferentes ventas, algunos de ellos estaban en sus veintes y estaban haciendo $250,000 al año o más, pero todos eran miserables. Tenían dinero, pero estaban perdidos, vacíos. Y ahí es donde muchos millonarios y gente muy exitosa está de esa manera. Simplemente no saben, nada de eso importa, están vacíos, necesitan al Señor.
Mi tío, donde yo nací en marzo 15 de 1935, su esposa era la mamá de mi mamá. Y él probablemente era el hombre más rico en ese pueblo, ¿no? Donde vivíamos nosotros. Él tenía miles de tareas de tierra y estaba llena de pozos petroleros en ese Sí, tiempo. Y él tenía no sé cuántas, cuántas cabezas de ganado. Todo eso era de él. Y, y Francis y yo lo visitamos unas cuantas horas antes de él fallecer. Y, y yo le pregunté, tío Lee, ¿conoces al Señor Jesucristo? Él había sido instrumental en la iglesia allí, que esa iglesia fuese construida. Y en aquel tiempo las iglesias no podían prestar dinero, especialmente una iglesia pentecostés, no le hubiesen prestado el dinero en el banco. Pero él lo prestó, a aquella pequeña iglesia. Yo estuve allí la noche cuando quemaron esa cuenta, la pagaron. Él tenía un corazón y extrañamente él tenía un corazón sensible a las cosas de Dios, especialmente hacia el pueblo de Dios. Y aún en lo que sé, él murió perdido. Y tal vez esté equivocado y espero estarlo. A veces pensamos que esas cosas no sabemos y no conocemos el corazón de la persona, no sabemos cómo clamaron a Dios en el último momento. Pero Él salva a aquella persona en el último momento de su vida. amén. Alguien dice, bueno, yo no creo en ese arrepentimiento, en el Amén, hecho de así muerte, yo creo es. en cualquiera que Amén, sí. suceda. Yo Amén, sí. correcto. Las riquezas y la educación son muletas fáciles para la humanidad porque, bueno, apelan tanto a nuestro Así es. orgullo. Nos hemos ganado este título, hemos aprendido este material, o podemos depender del hecho de que, bueno, todos los demás están fallando financieramente y yo tengo un ahorro y eso me mantendrá a salvo, pero son muletas falsas. Por eso es que es tan difícil que el rico y aún hasta el educador, porque una vez más es una muleta muy fácil. Es que eso dijo Jesús, es difícil que un hombre entre al Correcto. reino de los cielos, un Él no hombre lo rico. dejará, sí. Es más fácil que un camello pase por la aguja, Cuando por estaba el ojo de yo la en aguja. la última iglesia, en mi última iglesia, era una iglesia que estábamos revitalizando y teníamos un aire acondicionado en el verano que se descompuso completamente. $3,000 necesitábamos para pagar y no teníamos esos $3,000 para pagarlo. Y yo me senté y comencé a averiguar, a ver qué podíamos hacer para pedir dinero prestado y pedírselo a un grupo, pagarlo con esto otro y pagarlo como en 6 meses y poder comprar ese aire acondicionado. Nos sentamos con la directiva, les dijimos, estos son los pasos que podemos tomar. Uno de ellos es un hombre muy bueno, un joven muy bueno, una persona, y él dijo, pastor, eso es bueno, pero ¿ha orado usted al respecto acerca de esto? Y yo dije, bueno, ya había averiguado todas las cosas, todos los diferentes pasos, y le dije, ¿sabe qué? Ni siquiera me detuve a orar acerca de toda esta necesidad. Y oramos de la necesidad, y les digo que un amigo mío del bachillerato, que es un hombre de negocios muy exitoso, él terminó comprando ese aire acondicionado de la iglesia. Para la iglesia nos envió el dinero y pagó por toda esa unidad. Y bueno, así es como somos los humanos. Vamos a averiguar las cosas paso a paso y tenemos un problema. Así es. Y la gente de fe nos dice, bueno, hay que detenernos y orar, hay que hablar con el Señor. Demasiadas veces queremos avanzar y decir, bueno, y averiguar las cosas, porque pensamos que somos inteligentes, que hemos logrado ciertas cosas en nuestra vida y dependemos de esa educación, pero a veces nosotros no tenemos ni idea y ni siquiera nos detenemos para decir, Señor, necesito entregarte esto. Recuerdo el día cuando recibimos los contratos de DirecTV. Nosotros acabábamos de empezar a transmitir en la televisión con la cadena, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana. Y Francis y yo estábamos en Costa Rica en una campaña y nos sentamos al borde de la cama, así como estás diciendo, tratando de identificar cómo vamos a pagar esta cuenta. Podemos dejar de hacer esto y aquí y allá. Y cuando firmé, era suficiente dinero para, para ahogar a cualquier persona. Era mucho dinero que había que pagar.
Y yo diría la cantidad, pero no les gusta que uno diga la cantidad, así que no la voy a mencionar, pero era mucho el costo. De todas maneras, sucede que cuando estuvimos al aire días después, todo eso que habíamos planificado no tuvo nada que ver. El dinero llegó el primer día. El Sí, primer día así llegó el es. dinero para cubrir todo el mes. Amén. Y cuán gran Dios servimos, Aleluya. cuán Gloria a gran Dios. Dios servimos. Los ángeles se postran ante Él, el cielo y la tierra de adora, cuán gran Dios servimos. No sé lo que sucede, damas y caballeros, pero yo siento la presencia de Dios desde el primer momento cuando John empezó a leer el texto, cómo Dios toma las cosas bajas del mundo, lo despreciable del mundo, y de eso hace un milagro para tocar corazones y vidas como nadie más lo puede hacer, y le damos a Él la honra y la gloria. Hermano Swagger, yo recuerdo que usted firmó eso a finales de julio ese año y tuvimos que, bueno, teníamos que tener el pago para ese mes y otros meses, lo teníamos que recaudar en septiembre y recibí un correo en algún punto a mediados de agosto de un pastor en Lima, Ohio. Y él me dijo, saben, el Señor ha estado tratando conmigo acerca de dar una cantidad sustancial en septiembre y yo escribo para decirle eso y realmente no tenía que hacerlo, no era su manera normal de actuar. Jamás he recibido nada de esa manera de él desde entonces, pero lo dijo en el correo. Él dijo, yo creo que Dios está moviendo en el corazón de los pastores y de la gente en todo el país para tocar, para suplir esa Oh, gloria a necesidad que se va a Dios. presentar en septiembre. Y él tenía toda la razón. Nadie hubiera podido imaginarse que el Espíritu de Dios se estaba moviendo detrás de las escenas. Sentimos cómo rompió el velo ese verano en julio. Hubo un mover de Dios en el ámbito espiritual, una apertura. Y honestamente yo no creo que hemos visto hacia atrás desde ese momento en adelante Así porque es. hubo un toque de Dios que cayó sobre la gente en todo el mundo para ayudarnos a apoyar esa obra. Y ese evento en particular sigue resaltando en mi mente. No solo fue para este, pero tuvimos que recaudar $1,000,000 y estábamos luchando para poder adquirir 400,000 en ese entonces con la cadena y la cadena radial y todo Sí, eso. sí. Y de repente ya es 1,000,000. Bueno, necesitamos 1,000,000. Y bueno, llegamos al bibletón o maratón ese día, perdón, o radiatón. Y cuando pasó más de 1,000,000. Había gente del ministerio, Joseph estaba ahí, vino del bachillerato. Estábamos en lo que ahora es la librería, es la librería hoy, pero estaba en la estación radial entonces y la gente comenzó a regocijarse, comenzó Gloria. a gritar y darle a Así Dios la es. gloria. Así es. Eran estudiantes del seminario, Sí, ¿no? del seminario, del bachillerato, empleados del ministerio. Algo muy especial sucedió Sí, ese día sí. y ese fin de semana. Creo que ese fue un viernes, pero ese domingo usted y la familia estaban fuera y yo tuve el servicio esa mañana y jamás pasamos la alabanza de adoración. Creo que jamás entramos. Tal vez llegamos al coro, a la alabanza del coro. Sí, Dios le dará la vuelta a todo esto, decía la alabanza del coro. El Sí. Espíritu de Dios cayó como en ese momento. Y hermano Swagger, Dios está haciendo algo especial. No hace excepción de personas y ese es el mensaje. Cada vagabundo Así es. puede tocarlo a Él por fe y recibir las imposibilidades de Dios si nuestra fe está en Cristo y Él crucificado. Y ahora cuesta aproximadamente $11 millones al mes. Sí, Eso es lo que tenemos que recaudar. Y realmente el Señor siempre ha provisto, cuesta 5 millones al tiempo al aire aproximadamente, cuesta para mantener la señal en los sistemas de cables, los satélites, las estaciones que llevan la señal. Y unos 5 millones en pago de personal. sí, Empleamos 332 personas acá y que hay que pagarles aún, aún el doctor Dave aquí. Él amén, él sí, piensa que él sí, hay que pagarle. gracias.
Muchas gracias por eso. Sí, 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 por mi esposa, ¿verdad? Gracias a Dios, sí. No sé si Mm, usted recuerdan, pero yo recuerdo que aún estábamos en la primera estación radial que estaba fuera del edificio de envíos y estábamos en un maratón. En aquellos días comenzábamos a las 7 y todos estaban ahí desde las 7 a las 10. En la noche todos hacíamos lo que podíamos antes de despedirnos y creo que estábamos tratando de recaudar 50,000 esa semana. Era lo que estábamos haciendo. Y ahí es donde estábamos. Nuestro primer maratón, después de una semana de 1 hora y media cada mañana, creo que recaudamos $77,500 y la mayoría de eso fue porque Dan Bird nos ayudó con la mayoría de eso. Así que estábamos en 50,000 y yo recuerdo que usted hizo la declaración durante ese maratón. Usted dijo, va a llegar el día en el que vamos a tener que recaudar $1,000,000, $1,000,000. Y yo dije, él ha estado fumando algo, yo creo. Porque aquí estábamos sí. ya al principio y no era televisión fuera de la programación semanal y el estudio de una palabra, pero solo estábamos tratando de edificar esa cadena radial después de transistores y diferentes cosas y poder o estaciones. Creo que usted dijo ese día, va a llegar el momento y miren lo que Dios ha hecho. El hombre ahora, bueno, ahora tenemos muchos más gastos. Por ejemplo, acabamos de poner 3 techos en estos edificios que nos costó $600,000 cada techo. Actualmente estamos arreglando los ascensores que se tienen que renovar y eso es carísimo, esos Amén, así es. ascensores. Y edificios después de cierto tiempo tiene Hay que que reemplazar renovarse el y también mantenimiento y todo eso. atenderlos. Pero el punto es que, hermano Swagger, mire, cuando una persona comienza a confiar en el Señor, todo, cualquier cosa es posible. Y Si Dios ha dicho que lo hagas, así es, sí. ese vehículo va a funcionar. Todo es lo que nuestro texto dice, todo se hace posible, Posibles. todo se hace posible. Y una vez más, no estamos diciendo que ustedes deben de escoger lo que quieran y decirlo hasta que suceda, pero ustedes encuentren la mente de Dios, entren a la voluntad de Dios y no hay falta de nada. Clyde Fuller me hizo la pregunta en una ocasión. Yo no puedo vivir como ustedes viven, me dijo. Y le dije, ¿a qué se refiere? Me dijo, ¿usted sabe cuánto dinero va a llegar el próximo mes? Yo le dije, no, no lo sé. Bueno, yo no podría soportar eso, no podría vivir de esa manera. Correcto, pero si usted lo llevara al principio de los días de su camión, él comenzó de esa manera. Yo le dije, yo no podría vivir de ninguna otra manera, Así porque es, es una obra de fe, es correcto, una sí. obra de fe. Y cuán gran Dios servimos, cuán gran Dios servimos. Los ángeles se postran ante Él, el cielo y la tierra le adora. Cuán gran Dios servimos. Alabado el Señor. John, leamos el texto, por favor. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Es Dios obrando en las cosas despreciables y bajas que trae como resultado lo Y lo que milagroso. no es para deshacer lo que es. Dios puede usar eso que es nada en sí mismo, pero con Él todas las cosas son posibles y eso me encanta. Oh, si puedes creer, todas las cosas son posibles. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Esa, el siervo que fue a tratar de buscar a Jesús y Jesús no estaba allí. Y él volvió tal vez casi inmediatamente. Y fue la hija de Jairo que había muerto. Y él le dijo, a Jairo y a otros que estaban allí, ya no molesten al maestro, ya no es necesario, porque la niña ha muerto. Y
Y es como un puño que le pegue a una persona en el Sí. estómago esa noticia, porque si hubiese podido encontrar a Jesús, pero Jesús le dijo, si puedes creer, Jairo, todas las cosas son posibles. Y obviamente Jesús resucitó a la niña y alguien pregunta, ¿y qué tal si no lo hace? ¿Qué tal si Dios no hace el milagro? Todo lo que Dios hace por nosotros es para nuestro bien. Tal vez no pensemos que lo sea en ese momento, pero lo es para nuestro bien. Y Él dirige nuestras vidas de acuerdo a su voluntad y su propósito. A veces Él permite que las cosas que duelen y que duelen mucho sucedan, pero aprendemos después que fue para nuestro bien, siempre. Él nunca hace nada para que nos haga daño, nunca, nunca, siempre por nuestro bien, aunque tal vez no parezca que sea de esa manera en ese momento. Tenemos que ir a la pausa, hermana. Claro Hermano. que sí, ya volvemos. Estamos de vuelta, estando sentados aquí, esperando volver al aire, que terminen los comerciales. El Señor trajo de vuelta a mi mente a mi tío que yo mencioné al principio de la programación. En la casa de él yo nací. Y él realmente marzo 15, 87 años atrás. Y yo había pensado que él murió perdido, pero yo creo que el Señor habló a mi corazón, no, no estabas ahí al final. Ajá. Y yo creo que el Señor me dijo que Él llegó y la salvación es lo más grande en la faz de la tierra. No hay nada que remotamente se pueda comparar con ello. Y lo maravilloso de eso es que no toma mucho para ser salvo y aún lo toma todo para ser salvo. El aceptar a Cristo se puede hacer en un momento, en el corazón, si el corazón cree, sucede. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Usted no tiene que pagar mucho Amén, sí. dinero, no tiene que tener tanta educación, no tiene que estar en cierto lugar, no tiene que hacer ciertas cosas, solamente, simplemente creer, creer. Y yo creo que millones lo hicieron y yo diría que yo, en una de las campañas que prediqué en Illinois, el predicador que era el orador de la mañana, tal vez fue C.A. Ward, no estoy seguro, pero él contó la historia de un hombre en una iglesia que había estado allí, bueno, en la mayor parte de su vida, él y su familia. Y cuando llegó el momento de morir y estaba muriendo, él empezó a decir a su esposa, hay algo que está mal, algo está mal. Había un frío en él, había algo que estaba en él que él no podía entender y finalmente ella le preguntó, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y él le dijo, todo el mundo en esta iglesia pensaba que yo era una persona que entregaba diezmos, pero yo nunca le di a Dios un centavo. La razón por la cual te he llamado acá es porque voy a tener que hacer una hipoteca. Él era dueño de una granja. Voy a tener que hacer una hipoteca para darle a Dios porque yo he calculado lo que yo le debo a Dios y yo no quiero morir debiéndole nada a Dios. Y ¿estás de acuerdo? Y la esposa le dijo, claro que sí. Y la gente no piensa que el entregar diezmos sería tan importante. Él no podría ir a la eternidad con eso en su mente que yo le debía a Dios y yo no.
La gente pensaba que yo entregaba mis diezmos, pero no. Pero yo tengo que arreglar las cosas con Dios lo mejor que yo pueda, ¿no? Y así lo hizo. Así lo hizo. Así que no toma mucho para ser salvos y a la vez lo toma todo el ser salvo. Pero los beneficios son instantáneos, positivamente transformadores. El higo de la vida. Y usted, podemos estar aquí, comenzar a listar, pero tendríamos que pasar 40, 50 cambios, beneficios, por lo menos, solamente para describir Más que eso. salvación. Pero en el momento en el que usted nace de nuevo, usted es llevado a la comunidad del nuevo pacto, bautizado, crucificado con Cristo, libertado de la pena del pecado y del poder del pecado, tiene un nuevo espíritu, nueva alma, presencia de Dios entra y comienza a morar dentro de nosotros, el Espíritu Santo lo transfiere del reino de las tinieblas al reino de la El luz reino de la luz. y usted se convierte en una persona peculiar, una generación escogida. Usted se convierte en una persona que está en relación con Dios, puede llamar su nombre, invocarlo, porque siendo justificado por fe, al ser justificado por fe, usted tiene acceso a Dios, literalmente puede hacer todo. Y cuando oramos momentos atrás, hubieron personas que se oraron con nosotros y creyeron en su corazón. Todas estas cosas Todo eso sucede, sucedieron. sí, y esa persona, no importa si, como usted, eh, fuera de ese teatro, de ese cine, como yo, que estaba borracho y embriagado, no importa cuánto usted ha vivido ese peso del pesado, Que se ese levanta. peso del pecado. Qué bueno que Jesús me levantó. Así es. Hay un conocimiento y de repente hay un deseo de servirle a Dios, un deseo de las cosas de Dios. Y usted tiene una nueva iniciativa, la habilidad de entender la escritura y aquel consolador que viene y protege. Y Dios está interviniendo, Dios se convierte en Todas las todo. cosas son Usted es una nuevas. nueva criatura Así en es. Cristo Jesús. Todo ha pasado, he aquí, todo es hecho nuevo. Un hombre decía, yo no podía aceptar a Cristo, yo tengo que ir a la iglesia y eso es como irme a la cárcel, decía él. Y si usted no conoce al Señor, así es. Sí, bueno, una vez más, la recreación del alma cambia los deseos. No tenías mucho deseo de ir a la iglesia antes de esa noche cuando Ah, viniste a Cristo, ¿no? claro que sí, nada, para nada, ni siquiera estaba en mi cerebro, ni siquiera estaba en mi conciencia. Pero esa noche cuando fuiste salvo, todo cambió. Todo cambió. Como alguien dijo, y siempre me encanta decirlo, si usted es lo que era, entonces no es nada, porque el poder de Dios es tan poderoso y cambia todo, cambia el ser interno y después, ese es el ímpetu que lo mueve hacia el deseo de la casa de Dios, las cosas de Dios. Yo no quería, pero después me enamoré de la palabra y después me aseguré o sentí que necesitaba ayuda y en 1986, en enero, yo comencé a sintonizar un televisor un domingo en la mañana después de haber trabajado toda la noche porque recordé que mi padre solía enviarnos a la iglesia y solíamos, y él se quedaba en casa viendo a diferentes predicadores y yo dije, bueno, yo no voy a regresar a esos lugares, yo voy a encontrar una a una iglesia por televisión y después de eso vi las cataratas del Niágara, escuché la alabanza, a veces aleluya, y de repente vi a un predicador gracioso con un acento sureño que andaba marchando por un lado, de un lado hacia el otro, en la plataforma con un montón de gente brincando y saltando, y yo dije, ¿qué pasa con eso? Pero me encanta. Así que todo eso es un resultado de haber nacido de nuevo. La alabanza dice nacido de nuevo, realmente ha habido. Las cosas viejas pasaron, Amén, todas son sí, hechas así es. nuevas. Alabado Dios, Y es alabado Dios. instantáneo, no se lo puede ganar uno. Esto es los beneficios iniciales de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Y después llegamos a aprender el resto del valor de la cruz. Aprendemos todo el potencial de lo que Cristo hizo por nosotros. Debemos para que podamos mantener esa fe simple en Él. Mm, De acuerdo como uno comienza, así es como uno tiene que seguir adelante, edificando esa relación. that's right. Eso nunca cambia. Fe y gracia siempre es el medio de Dios. Cualquier otra cosa fuera de
fe y gracia no es el proceso de Dios cuando se trata del crecimiento cristiano o el entendimiento de las cosas de Dios. Así que todo está ahí, hermano Swagger. Es el paquete completo y es lo auténtico real, completamente, es el cambio de toda una vida. Y cualquier persona puede tener lo mismo que tú tuviste, que yo, Sí, todo aquel que quiera, sí. todo aquel que quiera, exacto. Y tal vez usted diga, bueno, eso suena aburrido. Bueno, cuando Él hace todas las cosas nuevas, las cosas son diferentes. ¿Qué causó que Él quisiera venir a la iglesia? Él no lo hizo porque pensaba que era lo que estaba de moda, algo en tu Sí, bueno, corazón, ¿no? yo quería. La alabanza dice, Ujú. el salmista dice que Dios nos da el deseo de nuestro corazón. Y a veces creo que necesitamos tener cuidado con nuestro exegesis de eso, pero la verdad es que Dios sí le da al creyente nuevos deseos. Así es. Él planta dentro de uno el deseo de las escrituras, el deseo de la iglesia, el deseo de las cosas de Dios. Eso es parte de la recreación, de la regeneración y es parte del nuevo hombre en Ujú. el que nos convertimos. Así que comenzamos simplemente respondiendo. Esa noche, leyendo la Biblia, yo le di mi corazón al Señor. Y bueno, yo estaba enamorado y desde entonces me he enamorado de las escrituras y la Biblia. Yo no quiero vivir la vida sin Él, pero eso no era algo que tenía que hacer, no es algo que yo tengo que hacer. Es simplemente algo que no, que mi alma anhela. Dios habla a través de las escrituras que yo leo cada día mientras el Espíritu Santo toma el contenido y el contexto y lo aplica a mi situación. La respuesta que necesito salta de las páginas y bueno, el deseo de avanzar y de seguir adelante está plantado ahí por el Señor y ciertamente tiene que haber una decisión, pero es fácil cuando los deseos existen. Bueno, todo ha cambiado y todo es cambiado. Filipenses 2:13 dice que es Dios el que obra en Así es. nosotros el querer y el hacer, es el deseo y el poder de su buena voluntad, su voluntad. Lo es. No eres salvo, no digo tú, pero nadie es salvo. El ir a la iglesia sí es salvo. Claro que Es sí. aburrido para aquel que no es Bueno, no salvo. puede entender conceptos espirituales ni la realidad, porque el hombre natural no puede comprender la verdad Ujú. espiritual. Pero cuando uno nace de nuevo, el hombre espiritual es regenerado y habilitado para comenzar a recibir la información de el guía a toda la verdad que es el Espíritu Santo. Él comienza en Romanos 8 diciendo que el Espíritu Santo le habla a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. Así es. Y alguien dice, bueno, Dios nunca me ha hablado. Bueno, si usted es salvo, Él le ha hablado Todo el tiempo, todo el constantemente, tiempo. 100 veces al día. El Espíritu Santo entra inmediatamente, comienza a revelar las cosas en Juan 14, 15 y 16. Jesucristo dijo que Él nos guiará a toda verdad. Usted ha estado durmiendo todo el día. Bueno, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo han estado hablando de usted toda la noche. Y en el momento en el que usted se levanta, el Espíritu Santo se prepara si usted está dispuesto a escuchar lo que la Trinidad tiene para usted ese día. La necesidad que usted tiene en su vida, la dirección que usted necesita, todo está ahí como resultado de salvación. Así que si usted llega a ver a una persona salva y dice, bueno, usted no tiene mucho, eso es lo más ridículo que uno pueda llegar a pensar, porque es lo único verdadero que cambiará la vida. No costó 9.99, no le costó a usted nada, le costó a Cristo todo. Todo, Y todo. esa es la hermosura de la cruz. John, vamos a leer esto una vez Si más. pudiera decir esto, he estado sentado aquí escuchando desde que el programa comenzó bajo la presencia de Dios y yo sé que todos los que están viendo y escuchando lo pueden sentir. He estado sentado aquí, mi corazón está palpitando, agradecido por todo lo que hemos presentado hoy. El Señor se ha movido por una razón en particular. Número uno, para que las almas sean salvas, pero también para Así que los es. creyentes que están viendo, que Él pueda recordarles primeramente que Él los ama y Él no se ha olvidado acerca de lo que ellos tienen y lo que necesitan y que Él quiere suplir la necesidad, pero también para que el cristiano que está viendo pueda recordar todas las cosas, por lo menos, bueno, no tenemos el tiempo ni siquiera de comenzar, nos tomará toda
una eternidad para darnos cuenta de los beneficios del Calvario, pero para que comiencen a agradecerle y creerle y confiar en él. Y saben, usted habló de Bartimeo, pero los vagabundos de aquel entonces, ellos se sentaban y tenían sus vestimentas significativas, lo usaban en la noche para cubrirse. Durante el día ellos la esparcían para pedir ayuda. Pero ¿qué hizo Bartimeo con ese manto? Lo arrojó. Se olvidó completamente de él. Cuando él dijo, Hijo de David, esa fue una declaración mesiánica. Él estaba extendiéndose por fe que muy raramente se encontraba en Israel. Él dijo, este hombre, Jesús, es el Hijo de Dios, es el Hijo de David, es el Mesías. Y ese manto de vagabundo no lo buscó otra vez. Tenemos que llegar al punto en el que estemos dispuestos a deshacernos de la duda, dejar de depender de nuestras capacidades y entendimiento y confiar completamente en el Señor, porque lo que Dios está haciendo necesita fe para eso. Y estar agradecidos por lo que el Señor ha hecho. Absolutamente. Lo que está haciendo. Una de las razones por las cuales más no se lleva a cabo es porque no estamos agradecidos por lo que se ha llevado a cabo. Gran punto. Mantengo que debemos comenzar nuestro tiempo de oración dándole gracias al Señor. Eso yo creo que hace 20-25% de mi oración, dándole gracias por A lo que veces ha es todo hecho, lo que que necesitamos. yo no lo merezco. Exacto, por eso le damos gracias por su bendición. Yo sabía que tú no lo merecías, pero yo sentí algo distinto. Más tiempo dándole gracias entonces. Si regresamos y nos fijamos de dónde es que Dios nos ha sacado, comenzaremos a pensar en todas las bendiciones de Dios de vuelta a Nashville. Eso me impactó fuertemente porque uno recuerda con vergüenza donde uno estaba y también uno puede ver la bondad de Dios y todo lo que el Dios ha hecho al haber cumplido con lo que se necesitaba en el Calvario. Eso lo Alabado hace a uno Dios. agradecido. Alabado Dios. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias al Señor. Su presencia ha estado aquí desde que salimos al aire hace una hora atrás. Les amamos a todos y una vez más, gracias por el Bibliatón. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.